Egunon, guerras justas e injustas, un razonamiento moral con ejemplos históricos de Michael Balzer, un trabajo de Juan Carlos Pérez Álvarez para la licenciatura de Ciencias Políticas y de Administración de 29 de enero de 2004. Así pues, tenemos Michael Balzer, Guerras justas e injustas, un razonamiento moral con ejemplos históricos, Paidós, Madrid, 2001, 447 páginas. Sin duda alguna, todos nos hemos preguntado si todas las guerras son iguales, si existen guerras defendibles o, por el contrario, si cualquier agresión contra los estados nacionales, como se denomina en el argot del derecho internacional, es igualmente censurable, independientemente de las razones que le dieron origen. Probablemente se ha preguntado usted si el código de ética, si el caso existe de dos participantes de una guerra, puede definir y diferir sustantivamente de un conflicto a otro, o por el contrario pensar que la conducta de los involucrados en aquella es una circunstancia tan especial e indeseable como la guerra simplemente permite. Muy seguramente la mayoría de los seres humanos del siglo XXI se oponen abiertamente a la resolución bélica de las desavenencias entre naciones, y seguramente tampoco existe consenso respecto al uso de este recurso tratándose de conflictos subnacionales. Con todo, señala Balzer, es una realidad que los conflictos armados presentan diferencias y a veces parecen sustantivas. ¿Podremos jugar de igual manera una guerra desatada por ambición expansionista que otra alimentada por la necesidad de la supervivencia? ¿Será acaso la conducta de un soldado igual en una condición y en otra? ¿Es aplicable hablar de una guerra de soldados cuando en la práctica pueden estar involucrados también mercenarios, población civil, revolucionarios? ¿Es posible que en un mismo conflicto armado existan subgrupos con normas de ética diferentes, tal como Balzer los señala al referirse, por ejemplo, a la fuerza aérea y a la infantería durante la Primera Guerra Mundial? ¿Será posible que la fuerza aérea se comportara como un código de honor diferente a la infantería? Es cierto que existen conflictos que, como en la Primera Guerra Mundial, afirma Balzer, existió una clara distinción entre combatientes y civiles, y que en este caso rara vez corrieron riesgo las vidas en estos últimos. Estas son algunas de las múltiples preguntas que emergen en el libro antes de afirmarse que a veces la guerra puede justificarse moralmente, a pesar de que existan grupos como los pacifistas que niegan que haya justificación moral, o como los llamados realistas que sostienen que la moral no tiene lugar en las relaciones internacionales y que razonar en términos éticos carece de sentido. En Balzer, la reflexión sobre lo que llama la guerra justa puede alinearse y analizarse en tres momentos diferentes. El jus ad bellum, que se ocupa de la justicia relativa al recurso a la guerra. El jus in bello, que trata de la justicia o injusticia en las conductas que se dan o puedan darse una vez iniciadas las hostilidades. El jus post bellum, que trata de la justicia e injusticia de los acuerdos y tratados de paz, de la terminación de la guerra y la reconstrucción y rehabilitación postbélica. Esto es, Balzer distingue entre el derecho a la guerra, jus ad bellum, del derecho en la guerra, jus in bello. De acuerdo con el autor, estas diferencias apuntan hacia una fundamental distinción entre los conflictos humanos. El jus ad bellum exige juicios sobre la agresión y la legítima defensa. El jus in bello exige juzgar la observancia, la violación de las reglas constitucionarias y positivas en los combates. Ambos juicios, argumenta, son obviamente independientes, de tal suerte que es perfectamente posible que una guerra justa se desarrolle injustamente y que una guerra injusta se someta estrictamente a las reglas bélicas. Así entonces el dualismo del jus ad bellum y el jus in bello se encuentran en el corazón mismo de la problemática de la realidad moral de la guerra. Resulta particularmente interesante destacar la posición de Balzer a favor de las intervenciones armadas unilaterales bajo el argumento de que cuando los crímenes se someten en el país
y agredido suponen una conmoción para la conciencia moral de la humanidad, cualquier Estado que pueda detenerlos debe poner fin e incluso tiene derecho a hacerlo. Más aún destaca que en los últimos tiempos ha habido más intervenciones unilaterales justificadas que injustificadas. Según Balzer, el mayor peligro que confrontan los individuos del mundo contemporáneo en cara y en mana de sus propios estados, y que el principal dilema de la política internacional es determinar si la gente en peligro debe ser o no ser puesta, salvo mediante una intervención militar externa, bajo la idea de una intervención humanitaria. Sin duda alguna, el punto esencial sobre el que podemos diferir sustancialmente con el autor tiene que ver con su convicción de que hoy día la mayor parte de los países que claman por la intervención armada no son objeto de la ambición imperialista afortunada o desafortunadamente, matiza, porque el verdadero peligro emana de las indiferencias morales más que de la codicia económica o las angustias de poder por parte de las naciones invasoras. Por último, merece destacar los puntos que a su juicio establecen límites morales a la intervención. El valor de la soberanía y de la integridad territorial, cuanto mayor es el valor, más estricto será el límite. ¿Qué número de asesinatos permite hablar de asesinato sistemático? ¿Qué cantidad de muertos nos permite hablar de masacre? ¿Y qué determinación se debe asumir por parte de los países interventores? Si una guerra está justificada, ¿quién debe combatir en ella? ¿Hay alguien que ostente algún derecho? ¿Hay alguien que deba observar algún deber? Si un Estado o grupo de Estados debe intervenir, ¿cómo debería encauzarse la intervención? ¿Qué tipo de fuerzas armadas deben utilizarse? ¿Cuál es el costo que deberá asumirse? Etcétera. Y por último, al dar cauce a la intervención, ¿qué tipo de paz deberán propiciar las fuerzas invasoras? El libro, según Balzer, fue escrito para la lectura y análisis dentro de una sociedad democrática en donde impere la polémica con libertad y sentido crítico, en la creencia de que su teoría de la guerra justa es una guía necesaria para la toma de decisiones democráticas. Estructura resumida del texto. ¿Cómo repensar el fenómeno de la guerra a raíz de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001? Según ha retitulado la prensa mundial 11S en Estados Unidos. ¿Qué novedades introduce este hecho y su secuela bélica en Afganistán y muy probablemente en otras partes del planeta? Como aproximamos intelectualmente a tales innovaciones, mi tesis es que todas las interpretaciones elaboradas para pensar la guerra, incluidas las posteriores a 1989, han quedado muy rebasadas. Es decir, el conflicto iniciado con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York ha sido tan desconcertante y exponencial que nos ha tomado a todos por sorpresa, sin suficientes categorías o sin categorías adecuadas para intentar dar cuenta del mismo. De ahí la necesidad de repensar la guerra, el terrorismo y el fundamentalismo como nuevos conceptos contenidos. Huelga decir que el IIS replantea de manera dramática para el mundo la conjunción sobre civilización y barbarie que acontecimientos como el Holocausto perpetrado por los nazis o los gulags soviéticos o los hombres de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki inauguraron para el siglo pasado. En aquellas experiencias, la barbarie del campo de concentración y el genocidio perpetrado sobre las personas inocentes se conjugó con los avances técnicos y científicos del servicio del exterminio. Ahora, con la experiencia del 11S, la relación entre barbarie y civilización es todavía más cruda, o acaso puede haber algo más retrógrado que matar en nombre de Dios en pleno siglo XXI o escenificar una guerra desproporcionada entre el país más poderoso del mundo y uno de los más débiles, independientemente de la validez o no de los argumentos esgrimidos por los protagonistas para justificar su acción. Apenas una década posterior,
Es decir, antes, una década antes a estos sucesos, en 1989, otro acontecimiento crucial modificó para siempre nuestra percepción del mundo y exigió para el intelecto un cambio radical de paradigmas. Con la caída del muro de Berlín se instaló entonces un nuevo orden mundial y por ende la necesidad de pensar con nuevos contenidos el tema de la paz y seguridades internacionales. Así, por ejemplo, había que mandar a retiro para siempre las nociones de guerra fría y de bipolaridad que tan socorridas fueron para interpretar la realidad planetaria. Desde ese año crucial, muchos especialistas e intelectuales en general procedieron a repensar el tema de la guerra con nuevos elementos. Posteriormente, acontecimientos como la guerra del Golfo y el acontecimiento de la ex Yugoslavia, los conflictos en los Balcanes, mostraron que las viejas categorías para pensar la guerra ya no servían más para dar cuenta de la complejidad de estos nuevos conflictos que introducían variables inéditas. Es así que en diversas latitudes se produjeron numerosos trabajos e interpretaciones que comenzaron a pensar seriamente el fenómeno de la guerra en el marco de un mundo que había dejado ya de ser bipolar. Desde entonces se imponía la necesidad de revalorar aspectos como la del fundamentalismo religioso, el clivaje religioso étnico, terrorismo, etc. Pese a su valor intrínseco, todas estas interpretaciones sobre la guerra posterior a 1989 se tomarán otra vez insustanciales el 11 de septiembre de 2001. En efecto, el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York fue tan desconcertante y excepcional que nos tomó a todos por sorpresa y sin suficientes elementos para intentar dar cuenta del mismo. Obviamente, para ilustrar esta tesis se impone una revisión de dicha literatura y que ha tenido como referente sobre todo a las guerras del Golfo y Kosovo en particular. Pasaré revista la tesis de Michael Walzer sobre la guerra justa, en Huntington sobre el choque de civilizaciones, en Bobbio sobre el tercero ausente o en Enselberg sobre el derecho de injerencia. Claro está que al considerar primordialmente estas contribuciones tan cercanas en el tiempo, a lo sumo 10 años, no intento subestimar las contribuciones más añejas y que hoy son consideradas clásicas entre el tema, como las de Clausewitz, Aron, Arendt, Junger, Merleau-Ponty y muchos más, y que sin duda también habría que revisitar a la luz de los actuales acontecimientos. Paso seguido intentaré mostrar los aspectos inéditos del 11S que introduce y que vuelven hasta este cierto punto inactuales todas estas propuestas explicativas. El primer autor que interesa comentar es Michael Walzer, 2001, conocido y representante de la filosofía política estadounidense, quien ha publicado diversos trabajos a propósito de la guerra del Golfo, a partir de una reflexión sobre la guerra de Vietnam, con la cual él militó, pero analizando igualmente la operación estadounidense Causa Justa en Panamá, la guerra de los 6 días, la intervención militar en el Golfo. Walzer se pregunta, ¿existe una realidad moral de la guerra? ¿Puede haber una guerra justa? Contrario a la tradición clásica que va de Tucídides a Hobbes, del pacifismo a los años 30, de la anti-OTAN de 1999, Walzer responde afirmativamente: sí, la guerra es una actividad que supone el ejercicio del juicio moral. No, la guerra no es ajena a la ética, no está más allá del bien y del mal. Sí es posible determinar que en los campos, en el conflicto, cuál sostiene una guerra justa, en el entendido de que no se puede haber guerras justas en los dos extremos. Es justa una guerra cuando se trata de defender un país o un territorio que ha sido arbitrariamente invadido por un agresor. La obra densa de Walzer se opone entonces a un doble discurso. Por una parte se enfrenta a los ultrarrealistas, para los cuales en situaciones de guerra no existe ninguna regla moral y todo se reduce a la estrategia. Por otra parte, critica a los utopistas y a los pacifistas que por su purismo ideológico rechazan las vías de las armas en cualquier circunstancia. Para Walzer, por el contrario, temas como los de la soberanía y la integridad territorial sí justifican en algunas circunstancias la vía de las armas. Walzer no se rige por un legalismo puro. Para él, proteger a las poblaciones desplazadas o masacradas puede ser un imperativo más grande que el de respetar las fronteras a la sombra de las cuales aún actúan las dictaduras.
Sin duda que la interpretación de Balzer nos permite apreciar mejor y hasta juzgar en el terreno ético los conflictos armados de la nueva era. En particular, Balzer fue muy crítico de la guerra de Vietnam, pero se mostró favorable a la guerra del Golfo y partidario de la intervención en Kosovo. En este sentido, creo compartir con Balzer en lo general su interpretación y me parece pertinente para aproximarnos al 11S y sus secuelas, si nuestro interés fuera exclusivamente analizarlo en el ámbito de lo ético. Sin embargo, contrariamente a las prioridades de Balzer, me parece que una de las novedades que introduce el 11S, como veremos en su momento, es que obliga a quien reflexiona sobre sus implicaciones a asumir una posición política más que ética. Además, este nuevo conflicto introduce elementos que Balzer por obvias razones no puede considerar y que hoy saltan con una enorme carga simbólica: el fundamentalismo religioso, el choque de civilizaciones, el terrorismo más brutal, la guerra bacteriológica, etc. De ahí que habrá que buscar otros referentes para el momento, aparte de Balzer, para caminar en la dirección que nos hemos propuesto. En 1993, el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington publicó un libro que para muchos fue premonitorio de lo que está ocurriendo hoy a raíz de los acontecimientos terroristas en Estados Unidos. Un libro que se llamará El choque de civilizaciones, 1997. En 1993 escribió un artículo largo que se acabó convirtiendo en libro. Y despertó desde su aparición una gran polémica y hoy adquiere una renovada actualidad. Con todo, el libro cometía varios excesos y varias grandes generalizaciones que, en lugar de iluminar los actuales acontecimientos, podrán oscurecerlos. Según Huntington, el fin del conflicto ideológico este-oeste favorece el resurgimiento de las identidades culturales susceptibles de impulsar o estimular guerras por el dominio cultural y religioso, más allá de la guerra entre Estados-nación, siglo XIX, o entre ideologías, siglo XX. Llegó la hora de un conflicto entre civilizaciones que se oponen a partir de realidades históricas muy diferentes y de tensiones lingüísticas y religiosas: occidental, confucianismo, japonesa, islámica, hindú, eslavo ortodoxa, latinoamericana, africana. De paso, Huntington anuncia el declive de Occidente, temática que por lo demás no es nueva y suscita un vivo debate en razón de que Huntington piensa las civilizaciones con un excesivo determinismo histórico, casi eterno, y porque ignora igualmente las tendencias centrípetas del mundo contemporáneo, mundialización e interdependencia que cruza a los estados entre sí. Huntington tiene el mérito de señalar la solidaridad profunda de las culturas que forman una civilización, pero por las necesidades de su demostración ha ignorado la importancia y el espesor y la intensidad del conflicto que, lejos de oponer a las civilizaciones entre sí, las atraviesa cada una de lado a lado. De ahí que Huntington se queda corto y no nos permite reconocer la especificidad del conflicto iniciado a partir de septiembre, que también es un conflicto entre la tradición y la modernidad, entre el arraigo y la errancia, entre la fe y la libertad. Por otra parte, así como se puede concebir un choque entre ideologías o entre naciones, así también es difícil imaginar un choque entre entidades tan ambiguas, tan privadas de unidad y de contorno y tan poco estructuradas como las civilizaciones, aunque habrá que reconocer al menos que el 11 de septiembre y sus secuelas sí ha obligado a definir un mundo entre Occidente por una parte y no Occidente por otra, al menos de esa parte de Oriente que se reconoce en el Islam, para incluso aquí las generalizaciones que son excesivas. Cabe recordar también que el fundamentalismo no nos ha hecho reparar en todos los muchos matices que atraviesan al propio mundo islámico. En suma, el culturalismo de Huntington es una explicación estrecha recibida con agrado por los expertos de la mundialización y la globalización para explicar sus fracasos. La culpa la tiene la cultura, la religión, madre de las culturas. Sin embargo, el encuentro siempre complejo de la cultura, la economía y la política no permite aceptar nociones de frontera culturales, de choque de civilizaciones. Hay que reconocer que la realidad es más compleja de todo lo que podemos aceptar. Nuestro esfuerzo teórico debe trabajar las conexiones, que no las fronteras, entre los tres campos: cultura, política, economía. Además, el concepto de identidad cultural o civilización es claramente falso.
Otra reflexión sobre la guerra a partir de 1989 tiene que ver con lo que se ha llamado en el derecho de injerencia. Este punto es destacable, la contribución del filósofo alemán Hans Magnus Enzensberger, quien en 1997 sostiene que nada puede justificar la injerencia de un país sobre otro. Para Enzensberger no puede haber un criterio universal de justicia. La moral es el refugio del eurocentrismo, el tiempo de reconocer los fantasmas de una moral omnipotente. De ahí que lo critique en las intervenciones de Estados Unidos en Somalia o de los europeos en Kosovo. Podemos reconocer que este argumento tiene razón en un punto. No existe un único criterio para definir qué es justo con respecto a un conflicto o una guerra. Con todo, mientras no exista un organismo multinacional, capaz de definir y negociar en condiciones equitativas y eficaces una política planetaria o estrategias frente a unas situaciones de excepción, habrá que reconocer también, más con Balzer que con Enzensberger, el derecho a las naciones a defenderse frente a la arbitrariedad de otras o de intervenir cuando ha sido vulnerada su integridad. En este último punto resulta particularmente ilustrativo el filósofo italiano Norberto Bobbio, 1998, quien ha escrito numerosos trabajos sobre lo que él llama el tercero ausente, es decir, un organismo multinacional facultado por un derecho internacional perfectamente establecido y acordado en sus contenidos, capaz de dirimir controversias internacionales con estricto arraigo a la legalidad. Bobbio ha mostrado que todas las instancias que se han creado para tal efecto han sido francamente insuficientes para cumplir eficazmente este propósito. De ahí que cualquier justificación en la guerra, en términos de justa o injusta, se torna insustancial a la luz de un derecho internacional y un tercero hasta el momento ausentes. Parece que Bobbio da en el clavo al subrayar la importancia del derecho internacional para preservar la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, su propuesta no es nueva y solo evidencia el largo trecho que aún hay que caminar para acercarnos a un orden internacional donde prospere la concordia entre las naciones. Pero poco nos puede ayudar para pensar aquí y ahora un conflicto como el iniciado el 11 de septiembre, que nos ha arrebatado a todos la tranquilidad. Las otras interpretaciones. Hasta esta parte intenté mostrar que prácticamente todas las interpretaciones elaboradas para pensar las guerras posteriores a 1989, tales como las guerras del Golfo o las de Kosovo, han quedado hoy nuevamente rebasadas. En lo que sigue intentaré mostrar los elementos de novedad que introduce el conflicto iniciado con los terribles actos terroristas de Nueva York y que vuelven inactuales todas esas interpretaciones. Vuelvo pues a la pregunta inicial: ¿cómo repensar el fenómeno de la guerra a raíz de los actos terroristas del 11S? Comenzaría señalando, al contrario, cómo no debe pensarse la guerra si es que pretendemos hoy decir algo sensato sobre la misma. Sin duda, el impacto espectacular de aquellos aviones en las Torres Gemelas de Nueva York sacudió nuestras conciencias de por vida. De golpe tuvimos que reconocer la fragilidad de nuestras seguridades, la ambigüedad de nuestra condición humana, las propensiones a la violencia, el peso de las ideologías, los extremos de la sinrazón. Muchas torres se derrumbaron aquel día, pero sobre todo los sueños de futuro donde la tolerancia y el respeto de la vida humana terminaran por imponerse. Y ya nada es igual. El nuevo siglo quedó despojado muy temprano de ese ideal, y si con ello no bastara, la condena inicial de los actos terroristas se metamorfoseó rápidamente en muchos lugares del planeta, incluido en nuestro país, en un repudio más o menos explícito al gigante herido, el Imperio del Norte, que por fin experimentaba en carne propia las consecuencias de su desmedida e inescrupulosa ambición, de su prepotencia con el mundo. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! Sin duda, hay muchas razones históricas, económicas y culturales que explican el resentimiento de muchos pueblos del mundo hacia Estados Unidos. Solo así puede entenderse por qué en muchas partes se pasó del asombro y el repudio a la violencia terrorista y a la fustigación del imperio. Estados Unidos es el imperio del mal y solo está para recibir lo que ha dado durante años. En nombre de la libertad y la democracia, Estados Unidos ha cometido los peores atropellos en contra de los pueblos del mundo y en un interminable etcétera de disparates.
Visto desde México, por ejemplo, sobran las explicaciones para entender esta reacción casi espontánea y visceral de muchos hacia el vecino del norte. El resentimiento está más que justificado si se escarba un poco en el pasado común de ambos países, plagado de ultrajes e invasiones y pretensiones por parte de Estados Unidos hacia México. En este punto, casi cada pueblo, que hoy asoma un dedo, de complacencia, deje de complacencia con la desgracia estadounidense, aunque él lo encubra retóricamente para no quedar exhibido como intolerante, podrá apelar a su propio recuerdo de los años en su relación con los Estados Unidos para justificar su posición. Sin embargo, más allá de las razones de todo tipo que se explican en un comportamiento o un posicionamiento, quiero llamar la atención sobre el hecho de que mirar un acontecimiento desde el resentimiento, es decir, con la mediación del rencor, es la mejor manera de no verlo o de no querer verlo tal cual es. Mirar desde el resentimiento es no mirar, pues el resentimiento solo saca a la luz lo peor de nosotros mismos, nuestras propias frustraciones, para proyectarlas sobre un otro siempre peor o que se desea peor. Mirar desde el resentimiento es como pretender curarnos en salud, pero al hacerlo nos negamos a ser nosotros mismos. Nadie lo ha expresado mejor que María Zambrano, posiblemente la mejor filósofa en lengua española de todos los tiempos, quien escribió sobre el tema del resentimiento su maravilloso libro La agonía de Europa, 1997, cuando este continente entró en desgracia después, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Cambie el lector en la siguiente cita de este libro, Europa por Estados Unidos, y seguramente entenderá mejor lo que estoy tratando de decir. Todo desastre permite manifestarse a las gentes en su cruda realidad. Es el medio de revelación más exacto de cuantos se conocen, sobre todo para los bajos fondos de la conciencia que las circunstancias normales viven ocultos. Así, el resentimiento ante la caída de algo que se ha mantenido victorioso durante siglos, el acumulado rencor se desata, sale a la luz sin máscara. Es su hora. Es la hora de la satisfacción de las impotencias, es también la hora de los recién llegados, y el resentimiento incumbe a la primera parte de la acción destructora que solo pueden después las armas consolidar. Europa, como toda una realidad histórica y victoriosa y resplandeciente, ha tenido la virtud de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor de las oscuras cavernas en que se cría. Hoy ese rencor se junta y extiende con el tremendo input negativo, corroe y deshace, borra, va convirtiendo el mundo en un vacío espacio desolado. Lo terrible del rencor es su esencial apostasía, el que se resuelva siempre ciego contra aquello que podría salvarle. La criatura resentida destruye lo único que podría asirse en alza contra de sus propios principios, que no por odiados dejan de ser también suyos, de ser lo que podrían sostener el desesperado espíritu. En suma, hablar desde el resentimiento histórico nos impide ver cargados de humo y escombros lo que debería ser inobjetable. El terrorismo no tiene nacionalidad, ni rostro, ni piedad, ni justificación. Da lo mismo que se ejerza en Estados Unidos, en España, en Irlanda o en cualquier otro lugar del planeta. Las víctimas somos todos, todas las razas, todos los credos, todos los géneros, en una palabra, la especie humana, toda. Hablar del resentimiento es creer que la violencia no nos toca, no puede tocarnos, sino que el terrorismo ya nos ha trastornado a todos sin remedio. Ciertamente la guerra solo puede anticipar la muerte, la destrucción, al tiempo que el terrorismo, la guerra, es condenable. En el recuento de los daños no existen guerras justas ni guerras santas. La guerra, por más justificación que tenga, solo deja luto y dolor a su paso. Y sin embargo, hoy no puede negarse la dimensión jovesiana de la política, son riesgo de sucumbir a manos de quienes atentan contra nuestra libertad. No nos confundamos, habría que enfatizar, el terrorismo no es un
engaño, es una triste realidad que habrá de enfrentar enérgicamente. Quien anteponga razones a este hecho, quien insista en mirar las cosas desde el resentimiento, se niega a ver los acontecimientos en toda su crudeza. Con ello no justifico la guerra, solo apelo a su sensibilidad. La teoría de la sospecha. Mirar con el prisma del rencor no es como mirar, es como no mirar. Es perder de vista lo obvio para vestirlo con nuestras propias frustraciones e impotencias. Por esta vía es fácil concluir que el atentado terrorista de septiembre solo podía ocurrir en Estados Unidos, cuya historia de soberanías y prepotencias lo condenan al repudio generalizado. Pero al pensar así, perdemos de vista lo básico, al atentado terrorista, que fue un atentado contra la libertad y en ese sentido contra todo el mundo que valora la dignidad humana y los derechos humanos. De ahí precisamente la ironía del rencor al condenar al otro, al congratularnos hipócritamente por su desgracia, nos negamos a nosotros mismos, negándonos los propios principios que nos dan sentido, la libertad y la dignidad humana. Por eso el resentimiento que saca a la luz lo peor de nosotros mismos, la bazofia, la podredumbre humana. Por eso, peor esta no es la lectura míope que se ha presentado a raíz del 11 de septiembre. A continuación quisiera comentar otras dos que me parecen sumamente peligrosas, la teoría de la conspiración y la teoría del relativismo cultural. Hasta la fecha, varios meses después del atentado, sigue escuchándose por ahí voces que sostienen que no puede descartarse que Estados Unidos, o mejor, algún sector políticamente influyente en este país, haya planeado cuidadosamente el atentado con algún objetivo predeterminado. Hay quien viste a esa interpretación con expresiones más o menos rimbombantes, pero a la larga retóricas tales como el síndrome sacrificial, que lleva a los imperios en decadencia a sacrificar vidas humanas o a orquestar situaciones límite con el objetivo de buscar un enemigo a quien descargar su furia. Y por esta vía repotenciar la economía, una economía de guerra, o revitalizar la simbología en torno a la grandeza del imperio. Obviamente, por esta vía se pueden decir todos los disparates que queramos. Especular siempre sería más fácil que pensar, pues a la larga no se sostiene que demostrar nada. Basta atar cabos, algunos cabos, para afirmar lo que se quiera, pero cuando un charlatán se le pide que revele sus fuentes, no tiene más remedio que reconocer su charlatanería. Pero las teorías de la conspiración no solo no se sostienen por especulativas, sino por sus propios contenidos, todas ellas alimentan de una profunda sospecha que las hace dudar de las verdaderas intenciones de solución o de cualquier acción. Creen que la perversidad humana es el motor oculto de la historia y que basta escarbar un poco en cualquier hecho para encontrar sus señales. Obviamente, por este camino no hay posibilidad de diálogo, ni de pensamiento, ni de acción. El mundo es una gran conspiración donde los poderosos mueven sus hilos bajo su conveniencia, por lo que los individuos somos sus cautivos. Nada pues tiene sentido, o mejor, nosotros no podremos pretender darle sentido a un guión escrito por otros. Vivimos en una gran Matrix donde hacemos como si vivimos, pero en realidad no existimos. Me parece que posiciones de este tipo solo pueden ser abrazadas por quienes tienen un profundo desprecio por el ciudadano, por la deliberación pública, en suma, por la política, entendida como la positividad y la posibilidad de definir con los otros nuestro presente y nuestro entorno. Las teorías de la conspiración y de la sospecha infinita son, por ello, teorías antidemocráticas que solo conducen a quienes la defienden a defender un individualismo privatista y contemplativo y a un individuo refugiado en lo privado, como protegiéndose de un mundo perverso que solo puede vivirse trágicamente. En suma, una versión más del totalitarismo que da la espalda al individualismo democrático, es decir, la divulgación pública. El relativismo cultural. Quisiera reafirmarme, por último, a esto en otro tipo de argumentaciones sobre el tema en cuestión y que en buena medida es hermana de las anteriores, o al menos comparte con ellas un marcado rencor hacia Estados Unidos. Me refiero al relativismo cultural. Desde hace ya varios años, un concepto ha inundado las ciencias sociales del multiculturalismo. En realidad, este concepto surge de la filosofía política anglosajona en el marco de las teorías comunitaristas, y de ahí ha sido
exportado a todas las partes. Con esta noción quiere llamarse la atención sobre el crisol de culturas que hoy están presentes en muchos estados-nación como consecuencia de la globalización y los flujos de migraciones mundiales. Obviamente este asunto suscita un sinnúmero de interrogantes a las que la filosofía política, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, han tratado de dar respuesta. Así, por ejemplo, salta inmediatamente el problema de la connivencia multiétnica o del reconocimiento del otro en sus usos y costumbres, en circunstancias en las que estos entran en contradicción con el techo normativo que define la condición de ciudadanía en una nación. Por esta vía, sobre todo en las múltiples traducciones del tema del multiculturalismo a otras latitudes más allá de sus fronteras de origen, se ha llegado a defender una suerte de relativismo cultural, en mi opinión peligroso, según el cual cada cultura es distinta y tiene su propio valor, por el cual bajo ninguna circunstancia puede cuestionarse sus propios principios articuladores. Y es aquí donde el multiculturalismo se liga con el tema de la guerra. Algunos críticos de la intervención militar estadounidense y sus aliados en Afganistán como consecuencia de los actos terroristas que se imputaron a un grupo protegido y alentado por los talibán de aquel país, no necesariamente basan su cuestionamiento en un pacifismo irreductible, lo cual hasta cierto punto sería loable, sino en un absurdo relativismo cultural según el cual se ha orquestado en Occidente toda una campaña mediática para desprestigiar las costumbres y las tradiciones del pueblo afgano bajo el régimen talibán. Por este camino se ha llegado incluso a sostener que si Occidente cuestiona el fundamentalismo islámico por atentar contra los derechos humanos o la dignidad humana, Occidente cae invariablemente en lo que él mismo critica, que es decir, en otro fundamentalismo igualmente peligroso, un fundamentalismo que no se acepta la diferencia cultural y solo reconoce como universalmente válidos sus propios principios articuladores. Obviamente, por esta vía no hay nada que hacer, es una invitación al inmovilismo. Cualquiera que critique la violación de los derechos más elementales de las mujeres en Afganistán termina siendo un intolerante, amén de poder en evidencia su excesiva exposición a los medios que ha tomado, terminando por dictarle irremediablemente lo que debe pensar y creer. No voy a profundizar aquí en el desprecio implícito que este tipo de posiciones tiene hacia los ciudadanos y su capacidad de acción y de elección, es decir, de acción política. Me concentraré más bien en un aspecto que me parece sumamente delicado en cualquier discurso relativista, su trasfondo totalitario. Por fortuna, contamos con el excelente libro que es sobre el multiculturalismo, publicó recientemente el conocido politólogo italiano Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica, 2001, y que nos ofrece algunas claves al respecto. Sartori nos muestra que lo político tiene que ver ante todo con la experiencia política concreta, con el sentido o sin sentido de la polis, sociedad política, con la claridad de la vida ciudadana, con la excelencia de sus habitantes. Por eso, en la experiencia política, hecho e ideas son inseparables. No están por un lado las ideas y por otro los hechos, la vida. La idea está contaminada de experiencia de vida y los hechos cargados de sentido o sin sentido políticos. El hecho político, el acontecimiento, nos lanza hacia la idea que nos descubre la sociedad política en su generalidad, en sus principios. Esta idea puede estar en activo, puede contener un principio de eficaz vida, de perfección, de excelencia, pero puede que no. Es posible que los hechos nos lancen al vacío. Allí donde no podemos discriminar entre lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor, porque sencillamente todo vale. Pero, como argumento, Sartori, si todo vale, nada vale. Lo que es valioso deja de ser serio al instante. De ese relativismo radical se nutre el multiculturalismo. Este es uno de los problemas capitales de nuestro tiempo, por no decir el problema capital. El trabajo del pensamiento político debería de dirigirse a idear una forma de vida en común, es decir, una ciudad no desgarrada por el dogma relativista, una ciudad que no reconozca, pues, que se reconozca en la búsqueda de la excelencia, una ciudad que destierre la mediocridad en favor del trabajo de la inteligencia, el victimismo en favor de la superación personal, el estancamiento y la autodestrucción en favor de un horizonte de perfeccionamiento abierto a todos los individuos. Este es el camino de Sartori. ¿Cuál es entonces la solución multiculturalista? Muy sencilla. Cuanto peor le vaya a la sociedad
en su solidaridad democrática. Esto, la solidaridad basada en una sociedad de individuos libres, mejor le irá a la solidaridad étnica. Esto es a la solidaridad basada en la raza y la religión. No olvidemos que el multiculturalismo es un programa ideológico cuyo mejor hallazgo es que los problemas de convivencia entre individuos de orígenes culturales diversos se resuelve concediendo a todos los agraviados por la historia y a sus culturas de origen la Carta de Plena Ciudadanía. Sartori nos advierte si estamos dispuestos a abandonar la tolerancia democrática por la intolerancia multiculturalista, el pluralismo democrático por el totalitarismo multiculturalista, el Estado de Derecho y la ley igual para todos, por el arbitrio de la tradición o por el mandamiento religioso. En una palabra, si estamos dispuestos a abandonar la libertad por la servidumbre de la etnia, tendremos que mudarnos de barrio y quizá de sociedad. En contra del pensamiento único. A lo largo de este artículo traté de mostrar, en primer lugar, que todas las interpretaciones que sobre la guerra se han habido, ensayado y se han ensayado desde 1989 y que marca el fin de una época y el inicio de otra, han sido rebasadas por los acontecimientos del 11 de septiembre, por lo que habría que adentrarse en un terreno hasta cierto punto ignoto. En segundo lugar, propuse un itinerario para aproximarnos a la pregunta ¿cómo pensar la guerra a raíz de la novedad que introduce el conflicto iniciado el 11 de septiembre? Para ello comencé por exponer lo que a mi juicio eran las peores maneras para acercarnos al hecho y que a la larga entorpecen el pensamiento, nos impiden aprenderlo. En su singularidad se trata de lecturas fáciles o viscerales que por desgracia han prosperado entre muchos: el resentimiento hacia el imperio herido, las teorías de la sospecha o de la conspiración y las interpretaciones culturalistas que postulan un relativismo cultural. Para concluir, quisiera exponer a continuación lo que a mi juicio podrían ser una de las claves para repensar la guerra en la actualidad. Ante todo, habría que subrayar que los atentados terroristas representan un golpe contra la libertad y en este sentido contra todo el mundo, que valora la dignidad humana y los derechos humanos. Si Occidente en alguna parte del planeta que ha albergado preferentemente esos valores, entonces se ha alentado primordialmente contra Occidente. Aunque hoy la aspiración de alcanzar cada vez mayores espacios de libertad y de participación es prácticamente algo planetario. En virtud de ello, el terrorismo no tiene nacionalidad, ni rostro, ni piedad, ni justificación. Todos somos sus víctimas, todas las razas, todos los credos, todos los géneros, en una palabra, la especie humana toda. En segundo lugar, todos los actos terroristas de septiembre marcaron el inicio de una nueva guerra que hoy nos involucra a todos. Fueron los terroristas y los gobiernos que los protegen, en este caso los talibán en Afganistán, quienes declararon la guerra al mundo, no Estados Unidos y sus aliados en el momento de atacar a Afganistán. Que la respuesta bélica por parte de Occidente haya sido la más adecuada o eficaz, solo el tiempo se encargará de determinarlo. Para muchos observadores no era prudente ni estratégicamente adecuado hacer una guerra convencional, es decir, militar, contra un enemigo no convencional, en este caso el terrorismo internacional. Por esta vía se insistía, es más fácil que los ejércitos aliados se debiliten y desgasten a que alcancen en tiempos razonables sus objetivos concretos. Otros hubieran preferido una estrategia de inteligencia y de presiones y de sobornos internacionales como las que realiza sistemáticamente Estados Unidos en todo el mundo antes que enfrancarse en un conflicto bélico. Pero independientemente de las estrategias más adecuadas para responder al ataque terrorista, una cosa es cierta: el mundo no podía quedarse brazos cruzados y colocarse a merced de los intolerantes. De ahí que el golpe tuvimos que reconsiderar la dimensión jovesiana de la política antes de ceder nuestra libertad al enemigo. Curiosamente, el conflicto iniciado con los actos terroristas del 11S nos ha excedido a todos. La dimensión del acontecimiento nos rebasó sin remedio. De ahí que muchos han titubeado entre asumir el pacifismo irreductible o reconocer la dimensión conflictiva bélica de la política en circunstancias de excepción. En lo personal me inclino por la segunda vertiente, pues considero que este conflicto hay que verlo básicamente en su dimensión política, más que llevarlo al terreno de los valores absolutos morales. Un conjunto de terroristas apoyados por los gobiernos totalitarios y a partir de la interpretación fundamentalista de los
libros sagrados del Islam, decide atacar Occidente en nombre de Alá y decretar el inicio de una guerra santa contra sus enemigos occidentales, empezando por Estados Unidos, el más malo y perverso de todos. Obviamente, en nombre de Dios se puede cometer los peores atropellos y locuras, no hay escrúpulos ni reservas. Si ya la guerra es la negación de la política, una guerra santa es la invitación a la locura, a desandar siglos de luchas a favor de la libertad de conciencia para sucumbir de nuevo ante el pensamiento único. De ahí que Occidente no pueda más que actuar y reaccionar y repeler. Desde este punto de vista, no se puede descalificar la contraofensiva estadounidense y sus aliados en Afganistán con argumentos tan endebles del tipo: aquí se enfrentan dos posiciones fundamentalistas igualmente perversas y extremas, el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo norteamericano, uno basado en la interpretación particular de un libro sagrado del Islam y otro en el concepto de la libertad que puede ser convertido en categoría de valor universal. Lecturas de este tipo me parecen simplemente absurdas. Para mí, punto de vista, como un individuo que cree en la democracia y en el respeto a los derechos humanos, no estoy dispuesto a que se equiparen mis convicciones con las que profesa un fundamentalismo islámico. A favor de un fundamentalismo occidental habría que argumentar precisamente que no posee fundamentos, es decir, por la vía de los hechos nuestras sociedades están permanentemente revisándose y autocorrigiéndose, dado que no hay valores dados de una sola vez y para siempre. En las sociedades democráticas los valores se definen y redefinen continuamente en los espacios públicos, incluso el valor de la libertad. En lo personal prefiero ese fundamentalismo a aquel otro que me dicta lo que tengo que creer y pensar. Análisis detallado de un caso práctico. Srebrenica. Durante el verano de 1993, mientras que la caída de la ciudad bosnia de Gorazde en poder serbio-bosnio parecía inevitable, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró 6 ciudades bosnias: Gorazde, Sarajevo, Zepa, Tuzla, Biak y Srebrenica, áreas protegidas, safe havens, para los bosnios musulmanes refugiados en ellas. Contra las agresiones serbio-bosnias, en febrero de 1994, el batallón aeromóvil holandés, dado Duitsbat, relevó a las fuerzas canadienses que protegían Srebrenica. El Duitsbat, bajo el mando del teniente coronel Tom Karremans, estaba formado por 2 compañías de infantería y una de plana mayor, que sumaban un total de 750 hombres. Además, estaba dotado con 27 vehículos armados con ametralladoras. Srebrenica estaba realmente protegida por 450 hombres, ya que el resto se encontraba desplazado en Tuzla. Su dotación de guerra se reducía a armas cortas, ya que el SOFA y las ROE que regulaban su despliegue no permitía morteros, cañones de calibre superior a 25 milímetros ni en general armas pesadas. El 6 de julio de 1995 el ejército serbo-bosnio BSA se disponía a emprender su ofensiva final contra Srebrenica. El Duitsbat permanecía en la ciudad para prestar protección a 35.000 refugiados bosnios musulmanes, de los cuales unos 25.000 se encontraban dentro de las instalaciones militares holandesas de Potokari. El inicio de la ofensiva serbo-bosnia hizo que Karremans concertara el 11 de julio una entrevista con el general serbo-bosnio Mladic para discutir sobre la protección que la unidad holandesa prestaba a los refugiados. Mientras se desarrollaba la entrevista, Mladic hizo un gesto que quizá Karremans, sin experiencia en casos semejantes, tomó como una bravata, una postura teatral más de los serbo-bosnios, que eran muy aficionados cuando trataban con las fuerzas de Naciones Unidas, o quizás sufrieron un ataque de cobardía supino. En presencia de Karremans, Mladic coge un cuchillo de combate de gran tamaño y dentado, como los que usan en la práctica totalidad de las fuerzas especiales, y degolló un cerdo vivo, tras lo cual dijo a Karremans que así trataría a los bosnios musulmanes de Srebrenica cuando tomaran la ciudad. Como se verán en las próximas líneas, ni era una amenaza teatral ni una bravata más de un señor de la guerra. Los hechos demostrarán hasta qué punto las amenazas de Mladic se cumplieron. La noche del 11 de julio se llegó a un acuerdo para la rendición de Srebrenica y la mañana siguiente, el día 12, los soldados holandeses permitían que fueran desarmados por las fuerzas del ejército serbo-bosnio, a pesar de haberse recibido el mandato de un profor a través del general Jan Vier.
el siguiente mensaje. Asunto: órdenes para la defensa de Dutchbat y protección de refugiados en Srebrenica. Mensaje: en vista de la nueva situación en Srebrenica, la situación siguiente, estas son las órdenes del comandante interino de UNPROFOR para la defensa de Dutchbat y la protección de los refugiados en Srebrenica. A. Entrar en negociaciones locales con las fuerzas del ejército serbo-bosnio para el cese inmediato del fuego. No se autoriza ni es tema de discusión la entrega de cualquier arma y equipo militar. B. Concentre sus fuerzas dentro del campo de Potokari con retirada de sus OPS. Tome todas las medidas razonables para proteger refugiados y civiles a su cargo. C. Mantenga todas las medidas posibles para defender sus fuerzas de un ataque. Esto incluye el uso de apoyo aéreo próximo. Una cronología resumida de los sucesos de Srebrenica de 1995 podría resumirse en las siguientes notas que nos ayudarán para su comprensión. 31 de enero, las milicias bosnio-musulmanas bloquean las patrullas del Dutchbat. 8 de marzo, después de un bloqueo de varias semanas, las fuerzas serbo-bosnias permiten a los convoyes de UNPROFOR suministrar alimentos a Srebrenica. 9 de marzo, un soldado holandés muere por fuego de mortero serbo-bosnio. 26 de mayo, el Dutchbat sufre ataques al tiempo que la OTAN lanza 2 air strikes sobre polvorines serbo-bosnios. El ejército serbo-bosnio toma rehenes a 270 personas de Naciones Unidas y de la OTAN. 3 de junio, el Dutchbat abandona la OP ante una peligrosidad de baterías bosnias. 4 de junio, el general Mladic y las Naciones Unidas acuerdan un intercambio de rehenes y prisioneros para asegurar la observación de las reglas del mantenimiento de la paz, Peacekeeping Rules, con lo cual no se producirían más air strikes por parte de la OTAN. 22 de junio, después de 4 semanas de bloqueo serbo-bosnio, los convoyes de aprovisionamiento pueden entrar en Srebrenica. El 3 de julio se inicia la ofensiva serbo-bosnia contra Srebrenica. El 6 de julio, un soldado holandés muere por fuego de las milicias bosnio-musulmanes en retirada. Este suceso predispone al Dutchbat contra los bosnio-musulmanes. 8-9 de julio, el Dutchbat abandona 4 de sus 30 OPS y 30 de sus miembros son capturados por el ejército serbo-bosnio. 10 de julio, el Dutchbat repele mediante el fuego a fuerzas del ejército serbo-bosnio. Los OPS del sur son abandonados. Se solicita repetidamente a las OTAN y UNPROFOR apoyo y defensa aérea que UNPROFOR desatiende. 11 de julio, el ejército serbio-bosnio da 48 horas a los bosnio-musulmanes y al Dutchbat para abandonar Srebrenica. A las 8 de la mañana, el Dutchbat solicita apoyo aéreo a la OTAN y a las 12 se concede. A las 14:30, 2 F-16 holandeses atacan a 2 carros de combate serbo-bosnio. Se cancelan posteriores air strikes para evitar daños a rehenes. Por la tarde, Mladic representa con su escenificación del cerdo vivo que mata el arma blanca con sus propias manos. 12 de julio, el Dutchbat se rinde a las fuerzas serbo-bosnias, lo que desarman en flagrante desobediencia de las órdenes del general Jan Bier. Tanto las fuerzas desplegadas como la plana mayor y el acuartelamiento en Potokari quedan en poder serbo-bosnio hasta un total de 350 militares. El ejército serbio-bosnio procede a separar y deportar a 35.000 bosnio-musulmanes, de los cuales 8.000 son torturados y asesinados en los alrededores de Srebrenica durante los siguientes días. Según los últimos informes, los observadores holandeses son testigos de algunos de los crímenes. 13 de julio solo funcionan las OPS holandesas. 55 holandeses caen prisioneros en Bratunac. 15 de julio cae el último OP holandés de los últimos 25.000 bosnio-musulmanes que inician a pie una marcha ordenada por el ejército serbo-bosnio y bajo su custodia en la ciudad de Tuzla, a unos 60 millas. Solo llegan a la ciudad unos 10.000. Se desconoce el destino sufrido por los restantes. 17 de julio, el comandante del Dutchbat alcanza un acuerdo con las fuerzas del ejército serbo-bosnio para la evacuación de los refugiados que se haga correctamente, lo cual es absolutamente inútil, ya que las deportaciones y los asesinatos ya se están produciendo. 19 de julio, Mladic alcanza un acuerdo con el general Rupert Smith de Naciones Unidas para evacuar Srebrenica.
21 de julio, el Dachbat abandona Potokari y deja en manos del ejército serbo-bosnio diverso armamento y material, lo cual se desconoce nuevamente las órdenes del general Jambier. Varios factores contribuyeron a que estos sucesos de Srebrenica sucedieran como se han relatado. En mayo de 1995, la OTAN lanzó varios airstrikes contra las posiciones serbo-bosnias. Como respuesta, los serbios bosnios capturaron en calidad de rehenes a 200 miembros de UNPROFOR y de la OTAN. Muchos de ellos fueron situados en aquellos lugares que posiblemente serían objetivo de la OTAN. El general Jambier, UNPROFOR, Francia, el embajador Akashi, de Japón, representante de Naciones Unidas, acordaron con el general Lady que las siguientes operaciones se realizarían en términos pacíficos a cambio de la devolución de los rehenes de UNPROFOR y de OTAN, siempre que ésta no realizara más airstrikes. El efecto inmediato de este acuerdo fue que las fuerzas del ejército serbio-bosnio podrían, y así lo hicieron, atacar los safe havens de Bosnia, como por ejemplo Srebrenica, sin preocuparse por los posibles ataques aéreos de la OTAN. Las fuerzas de UNPROFOR se desplegaron en Bosnia sin dotación de armas pesadas, ni un mortero, ni un cañón de calibre superior a 25 milímetros, nada de artillería, ni un carro de combate. Sin esta dotación, las fuerzas de UNPROFOR dependían de la capacidad de la OTAN, de su poder aéreo, para mantener una defensa sostenible cara a las fuerzas yugoslavas enfrentadas, con independencia de su bandera, para recibir el apoyo aéreo de los air strikes. La solicitud concreta debía de ser aprobada tanto por el general Jambier como por el embajador Akashi mediante un proceso de toma de decisiones de doble llave, Double K Process, en el que ambas autoridades deben emitir su consentimiento de forma unilateral, conjunta. Una negativa bastaría para denegar el ataque aéreo. Con algunas excepciones, con casi todas las solicitudes de aquellas fuerzas desplegadas hicieron al respecto fueron denegadas, bien por Jambier, bien por el embajador Akashi. Como consecuencia lógica de ello, UNPROFOR perdió totalmente su escasa credibilidad en el ejército serbio-bosnio, no la consideraba una fuerza militar disuasoria, sin la amenaza real por los airstrikes, una vez concluido el acuerdo aludido entre las fuerzas serbo-bosnias. El resultado inmediato fue el inicio por parte del ejército serbo-bosnio de sus ataques contra las áreas seguras, safe havens, con una inmunidad y decisión incontestadas. Esto no era lo único que fallaba, que presentó en el desarrollo de los acontecimientos en Srebrenica y en el acuartelamiento de Potokari. Por si fueran pocos, de los sí aludidos, los soldados del Dachkat confraternizaron con las fuerzas del ejército serbo-bosnio mientras se mantenían el bloqueo de Srebrenica. Durante varias semanas, el Dachkat utilizó las instalaciones de recreo, bares y las tiendas abiertas por el ejército serbo-bosnio para sus propios soldados. Los serbo-bosnios consistieron que mientras los civiles permanecían aislados y en pésimas condiciones, los holandeses cruzarán libremente sus líneas sin ser molestados por ello. Además, muchos soldados holandeses manifestaron opiniones y tendencias racistas claramente contrarias a los bosnio-musulmanes, sobre todo después de que uno de sus camaradas muriera por disparos hechos a manos de uno de sus grupos en retirada. No consideraban que fueran auténticos soldados, ni apreciaban en ellos los clásicos valores militares: valentía, disciplina, jerarquía, valores de los que por otra parte los holandeses adolescían hacia este escándalo. Criticaron a los milicianos por no vestir uniforme, lo cual, aunque pueda parecer un dato anecdótico, es significativo desde el punto de vista del militar clásico, que históricamente ha distinguido entre soldados a los que puede respetar e incluso admirar a pesar de ser enemigos, y partisanos militares y otros grupos semejantes que no concibe como iguales y a los que desprecia. Por último, el repliegue constante de los bosnio-musulmanes, en tanto se producían en aquel año las victorias del ejército serbo-bosnio y sus conquistas territoriales, hizo de ellos, para los holandeses, poco más que una banda de cobardes incapaces de defender a sí mismos ni a sus mujeres e hijos, a los que además debían alimentar. No olvidemos que durante el sitio de Srebrenica
Mientras los holandeses podían cruzar las líneas serbias y aprovisionarse en sus tiendas y bares, la población civil pasaba grandes penurias. El desprecio del Dachsbad hacia ellos permitió que sus soldados, como broma de pésimo gusto, repetida en varias ocasiones, repitieran entre los refugiados sándwiches y terrones de azúcar falsos hechos de papel y amianto, como testificaron varios testigos miembros de diversas ONGs. Poco se podía esperar de unos soldados semejantes de tan poca moral como demostraron los hechos. Finalmente, las diferentes naciones, organizaciones e individuales participaron en la UNPROFOR y en la OTAN en diversos niveles de responsabilidad o de toma de decisiones, y tenían distintos de los generales de la operación con frecuencia contradictorios. Así, por ejemplo, el principal interés personal del embajador Akasi era el éxito de la negociación que se desarrollaban con los serbios bosnios, en las que había empeñado su imagen pública de buen mediador y mejor diplomático. Cualquier acción militar realizada por la protección de la UNPROFOR, especialmente los air strikes de la OTAN, amenazaba seriamente su éxito. Se sacrificaba, por tanto, la seguridad y eficacia de UNPROFOR en beneficio de sus aspectos políticos, aunque se pusiera en riesgo y en peligro a los refugiados, como fue el caso de Srebrenica. Los hechos, con su lógica brutal, demostraron hasta qué punto esta línea de comportamiento era equivocada, ya que solo se abandonaban a su suerte soldados y refugiados, sino que también la UNPROFOR se veía debilitada hasta la inoperancia por el ejército serbo-bosnio, unos soldados pasivos que no combatían en defensa o para el cumplimiento de las tareas asignadas. No era un obstáculo serio para las decisiones criminales de Mladic. El general Jambier, que junto con Akasi, Karremans y Mladic fue uno de los principales actores de los sucesos de Srebrenica, tampoco era una excepción en cuanto al conflicto de intereses internacionales y nacionales, al mismo tiempo que el comandante de la UNPROFOR y por tanto responsable de todo su personal, incluido el Dachsbad, era el comandante de las fuerzas francesas desplegadas en la zona. Los responsables de esos posibles bombardeos de posiciones y baterías del ejército serbo-bosnio producían en él una decisión inmediata de tomar rehenes en el personal de la OTAN y la UNPROFOR. Por orden de su gobierno, Jambier decidió que las fuerzas francesas debían proteger lo más posible con el fin de evitar tanto las bajas como la toma de rehenes, y un ataque aéreo en apoyo de Dachsbad podía desencadenar agresiones y secuestros de soldados franceses. Así pues, si para Akasi el apoyo aéreo suponía una amenaza para las negociaciones diplomáticas, para Jambier era un peligro para la seguridad de las fuerzas francesas. De esta manera, el diplomático eligió su prestigio personal comprometido en las conversaciones políticas, antes que la protección de la UNPROFOR, y el general la protección de sus fuerzas nacionales antes que las de los componentes de la misión. Todo ello, por último, y contemplado desde un mismo plano, supondría la introducción de elementos extraños en el proceso de toma de decisiones UNPROFOR-OTAN, elementos que a la postre paralizaban el sistema y llevaban a la indefensión a las fuerzas desplegadas en el terreno insuficientemente armadas y a los refugiados puestos bajo su amparo. De acuerdo con las consideraciones expuestas, podemos identificar una serie de factores en el desarrollo de los hechos que pasamos a exponer. 1. Las fuerzas de UNPROFOR fueron desplegadas en el teatro de operaciones sin la suficiente potencia de fuego para defender a sí mismas las 6 áreas asignadas como zonas protegidas, además de las deficiencias del material pesado ya expuestas en el Dachsbad. Tampoco estaba suficientemente municionado. Sus reservas se reducían al 16% de las requeridas para su total operatividad, de acuerdo con las necesidades de armamento ligero con las que estaba dotado. 2. Ya que UNPROFOR carecía de la potencia de fuego suficiente para desmantelarse,
lo contrario, para defenderse. Y para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, los estados con fuerza cedidas a Naciones Unidas y desplegadas en una zona eran extremadamente sensibles al uso de cualquier táctica, especialmente a los airstrikes de la NATO, que pudieran provocar a los bosnio-musulmanes o serbo-bosnios a tomar rehenes o atacar a cualquier fuerza de UNPROFOR. 3. En el proceso de toma de decisiones de UNPROFOR, OTAN, la doble llave relativo a la autorización para el apoyo aéreo minó la credibilidad y la efectividad de UNPROFOR. Piénsese que el único airstrike que se autorizó en el caso de Srebrenica tardó más de 6 horas en realizarse después de que se solicitó por el Dashbat, hasta que los 2 F-16 batieron los objetivos serbo-bosnios. 4. El embajador casi unilateralmente denegó numerosas peticiones de apoyo aéreo hechas por las fuerzas de UNPROFOR porque creía que perjudicarían a las negociaciones. Sin embargo, se ha demostrado que precisamente mediante la presión de los airstrikes se consiguió que la Federación Yugoslava accediera a las negociaciones en Dayton, Ohio, con las que terminaría la guerra mediante una paz ciertamente precaria pero real, y también mediante la misma presión se detuvieron los enfrentamientos en Kosovo 4 años después. La percepción por parte de Akasi de la política como una guerra fue cabalmente contraria a la que se tomaría después. Sería corregida más tarde, pero produciría efectos tan desastrosos como la matanza de Srebrenica. 5. El principio de unidad de mando en el combate fue violado en todos sus aspectos con la producción subsiguiente del desprestigio, falta de credibilidad y de efectividad de UNPROFOR en el proceso de doble llave, con sus problemas en el procedimiento de la toma de decisiones. UNPROFOR-OTAN no era la causa única, ni siquiera la principal, que impedía el funcionamiento lógico y eficaz de la misión. Además de ello, las propias organizaciones internacionales implicadas sufrían divisiones internas que dificultaban aún más la toma de decisiones. Naciones Unidas ha padecido fallos al respecto desde su misma creación, y en el seno de la OTAN las decisiones han sido influenciadas con frecuencia por los intereses nacionales de sus miembros, sobre todo por Estados Unidos. 6. El principio de la unidad de autoridad y responsabilidad del mando también fue violado. Naciones Unidas poseía la autoridad para negar o autorizar los airstrikes solicitados por las fuerzas desplegadas en tierra, pero no tenía responsabilidad alguna en lo relativo a su seguridad. Cuando los objetivos de Akasi respecto al mantenimiento de las negociaciones a cualquier precio colisionaron con la necesidad perentoria del Dashbat de recibir apoyo aéreo defensivo, prefirió continuar con las negociaciones a costa de la unidad holandesa. Con este comportamiento dio ventaja a los serbo-bosnios en las negociaciones y abandonó a su suerte a los soldados y refugiados. 7. La confrontación de los soldados holandeses con las fuerzas del ejército serbo-bosnio, confraternización y su antipatía hacia los bosnio-musulmanes probablemente contribuyó a que Karremans creyera que la deportación de los refugiados civiles se haría definitivamente de manera efectiva con decencia. Karremans pecó de idealista o consintió cobardemente con lo que vendría después, es decir, los asesinatos en masa, sabiendas de que era más que probable que se produjeran tras la escena del cerdo y del cuchillo. También es posible que el desprecio de las fuerzas holandesas hacia los bosnio-musulmanes influyera en una cierta oposición, aunque fuerza pasiva, a tomar las medidas racionales para su defensa, tal como se había ordenado por el general Jan Beer en un mensaje enviado al Dutch Force. El Dashbat, reproducido más arriba, que en las circunstancias relatadas posiblemente hubieran llevado a la muerte la práctica totalidad del Dashbat. Una fuerza con tan bajos valores militares y morales como esta unidad difícilmente hubiera asumido el sacrificio de su vida en defensa de unos civiles a los que además despreciaba. Por otra parte, cabe preguntarse para qué se había desplegado el Dashbat, si llegado el momento crucial y dificilísimo en el que todo militar debe elegir de acuerdo con su propia función y razón de ser, se mide y se rinde, como lo hizo el Dashbat, sin quemar un solo cartucho, sin impedir los crímenes de los civiles a los que están en su cargo. Si una unidad no actúa en situaciones semejantes, ¿cuándo lo hará? El Día de la Reina, la fiesta nacional holandesa, para exhibir su uniforme por las calles de Ámsterdam, engalanadas con cinta naranja. En un plano institucional y personal, el incidente de Srebrenica propone y permite
el planteamiento de una serie de preguntas relevantes útiles para las conclusiones acerca de las gestiones de las operaciones para la paz, que son las siguientes. Mientras el mando de UNPROFOR ordenó clara y totalmente a Carremans que protegiera a los refugiados civiles y les prohibió expresamente la rendición y la entrega del armamento al ejército sorbo-bosnio, le privó del todo apoyo aéreo durante un periodo de tiempo muy importante, y cuando se lo concedió, este tardó 6 horas en aplicarse, tras lo cual se volvió a ser privado del mismo. La responsabilidad del desastre no puede ser imputada únicamente al comandante del Dachbat. El gobierno holandés también es responsable por haber desplegado la unidad en unas condiciones militares deficientes, sin potencia de fuego ni capacidad de autodefensa. Es preciso recordar que los estados de bandera cedentes de unidades en favor de las Naciones Unidas lo hacen voluntariamente, sin que exista una obligación jurídica que les imponga la cooperación militar, ya que las fuerzas armadas holandesas pertenecen a la OTAN, son modernas y están bien dotadas. Con lo cual no es admisible suponer que no sabían en qué condiciones iban a prestar el servicio, ni tampoco desconocían el ambiente político de la guerra en Bosnia, sus implicaciones, la asistencia de refugiados, etc. No es admisible tampoco que las fuerzas armadas holandesas desconocieran la obligación derivadas del derecho humanitario bélico contenidas en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales, que además reconocen y recogen normas centenarias de comportamiento en el campo de batalla. Por último, corresponde al plano político la valoración de la elección de Carremans como comandante del Dachbat, que se demostró inadecuado para la misión encomendada. 3. Podría el comandante del Dachbat defender Srebrenica, o al menos el acuartelamiento de Potokari y a los refugiados que se encontraban bajo su amparo. ¿Era posible el aniquilamiento del Dachbat? ¿Hubiera podido impedir la muerte de los refugiados? No podemos responder a estas preguntas porque pertenecen a la virtualidad y al contrafactual, no a la historia ni al juicio militar o político. No obstante, el teniente Montard de la Legión Española, la primavera de 1994, se negó a entregar a los refugiados bosnios musulmanes que protegían un convoy, y a pesar de ser amenazado por el ejército serbio-bosnio, que finalmente desistió de sus intenciones y no cometió atrocidad alguna sobre ellos. El envite fue menor, pero otro hubiera sido también el resultado si el teniente Montarde hubiera entregado sus armas y a los refugiados al ejército serbo-bosnio, que hubieran sido probablemente asesinados con toda impunidad. El teniente, con una fuerza menor, aislado, sin apoyo de ningún tipo, fue capaz de tomar una decisión acertada, pero sin duda sus valores morales, personales, así como los de sus soldados, eran mucho más firmes que los de Carremans y el resto del Dachbat. De lo anterior se deduce que la Legión Española en su conjunto es una unidad mejor formada que el Dachbat y más consciente de su misión. Llegados a este punto, solo se puede añadir que el honor militar requiere de sacrificios inusitados en la vida cotidiana, que si se hubiera desplegado la unidad en el seno de UNPROFOR era para salvaguardar a los refugiados de acuerdo con su mandato. Carremans se comportó como un soldado sin honor y que, en el peor, permitió un crimen masivo. Vistos los resultados obtenidos, hubiera sido mejor que sacrificara su unidad en defensa de los refugiados. Quizá Mladic no hubiera sostenido el envite, pero en la situación que se encontraba Potokari, en el punto de días en retorno del 12 de julio, hubiera sido preferible intentar defenderlo a toda costa al precio de la vida del Dachbat. Recuérdese que cuando los refugiados esperaban todo de la unidad, se rindió. 4. El general Jambier también fue responsable del desastre, al mismo tiempo que ordenaba resistir y proteger a los refugiados, privada al Dachbat del apoyo aéreo. Este comportamiento también puso a Jambier en una situación moral esquizofrénica, bien por motivos personales, bien por indecisión. Permitió al Dachbat llegar a una situación insostenible para la que Carremans eligió la salida más fácil y la más reprobable. 5. Ahora sí, el 5. Es preciso preguntarse también por los factores institucionales de las Fuerzas Armadas holandesas que permitieron a uno de sus mandos tomar una decisión tan pobre. Sería preciso estudiar desde la formación impartida en las academias hasta los fondos políticos, los factores de gestión del personal y de promoción profesional que llevaron a uno de sus miembros con tan poco fondo moral a mandar una unidad de élite en una operación de paz. Por supuesto, lo mismo que podría decir el resto de cuadros de mando de la unidad e incluso de los soldados en sus respectivos niveles de desarrollo y responsabilidad. Piénsese que en las Fuerzas Armadas holandesas están formadas por personal profesional en su totalidad. ¿Qué medidas se podrían tomar para impedir situaciones como estas en el futuro?
De todo lo anterior podemos deducir algunas conclusiones. Primero, las fuerzas de una operación de paz que actúan en un ambiente similar y político engrandecido no deben desplegarse sin una adecuada capacidad de autodefensa. De otra manera, su credibilidad disminuye a niveles tan bajos que la misión pierde efectividad hasta convertirse en un dispositivo inútil. El mando y las ROE deben de proporcionar las capacidades adecuadas al respecto. 2. Es preciso que una vez acordado el despliegue no se impida a las unidades cumplir sus tareas y alcanzar los objetivos asignados. De nuevo, el mandato y las ROE deben asegurar la operatividad de la fuerza desplegada. 3. Las fuerzas no deben ser empeñadas en situaciones de difícil resolución, con lo cual los objetivos de las misiones deben estar perfecta y claramente definidos en el mandato. Esta claridad es fundamental para el éxito o el fracaso de la misión. Los fallos en esta definición ponen a los comandantes de las unidades desplegadas en una situación difícil, ya que no pueden trasladar los objetivos políticos al campo estrictamente militar. La falta de claridad impide disponer de una escala, de un punto de referencia con el que determinar el éxito o fracaso de las acciones militares concretas llevadas a cabo por la fuerza que mandan. Como conclusión derivada del anterior, las fuerzas no deben ser desplegadas a menos que los objetivos internacionales políticos y militares hayan sido definidos y admitidos como incuestionables por los diversos actores comprometidos en la misión. Debe existir un acuerdo unánime en la definición del mandato y la interpretación posterior. No hablamos aquí del consentimiento emitido. No hablamos aquí del consentimiento emitido por las partes en conflicto, que siempre se ha tenido como un principio básico de las operaciones de paz, aunque cada día más cuestionado. Se trata del consentimiento de las organizaciones, gobiernos diplomáticos y comandantes militares implicados en los distintos niveles de responsabilidad en una operación de paz, mientras que la crisis de Bosnia era gestionada por naciones occidentales aliadas con experiencia en el trabajo en común a través de organizaciones o grupos de contacto. Otras naciones e individuos en el seno de las mismas organizaciones o grupos tenían distintos objetivos que los generales y resolvían los conflictos de interés en favor propio. 5. La fuerza no debe desplegarse ni empeñarse a menos que no posean perfectamente definidas una línea de mando en la que esa autoridad y la responsabilidad. El respeto, el mandato debe ser determinante al respecto. Y 6. El personal militar debe ser formado para actuar recta y decisivamente en situaciones extremas y complejas, en especial en lo tocante a las implicaciones de sus actos morales, humanitarios e internacionales. Esta formación debe llevarse a los niveles tácticos más bajos, pelotones, binomios y al personal menos responsable, es decir, el empleo menor, incluido el soldado raso. El Ministerio de Defensa holandés investigó los sucesos de Srebrenica y en una de sus primeras declaraciones afirmó que no se encontraban indicios en los hechos que permitieran imputar al responsable, a Karremans. No obstante, se decidió realizar una investigación con gran profundidad por parte del Instituto Holandés de Documentación sobre la Guerra, NIOD, por orden del gobierno. Tras 5 años de investigaciones, el día 10 de abril se publicó un informe de 3.400 páginas titulado Srebrenica, una zona de seguridad. Sus conclusiones son desastrosas para el contingente holandés, tan desastrosas que el día 16 de abril dimitió el gobierno holandés en pleno debido a la enorme presión a la que fue sometido por los medios de comunicación que mantuvieron abierto el debate nacional sobre los acontecimientos en la guerra de Yugoslavia. Y ahora vamos a poner una opinión personal sobre la lectura del texto, el de Guerras Justas e Injustas de Michael Walzer. Opinión personal: nuestro sueño de hoy como humanidad es la construcción de un pacto social global justo, la construcción de estructuras democráticas de gobierno mundial. Los críticos del neoliberalismo en los últimos años han abogado por lo menos restablecer el equilibrio entre mercado y Estado, entre capitalismo y democracia. Sin embargo, dado que el capitalismo se ha globalizado, para restablecer este equilibrio es necesario construir estructuras e instituciones de democracia también global. Es necesario globalizar la democracia, construir una democracia cosmopolita. Este ha sido uno de los leitmotivs de parte de los participantes en el Foro Social Mundial
y reclaman el retorno de la política. Sin embargo, cuando la globalización neoliberal ha revelado su inestabilidad intrínseca en forma de desigualdad económica creciente y de alineación cultural en las civilizaciones occidentales, el corazón del mundo liberal capitalista, Estados Unidos, ha dado el salto hacia el neoliberalismo, el imperialismo universal. La política ha vuelto, sí, pero con la cara que menos nos esperábamos, por la vía del imperialismo, que es pura política, pero basada en la superioridad militar. La política tiene dos caras, y esta vez no ha vuelto con la cara rusoniana, que es la política de la democracia, sino con la jovesiana, que es la política del miedo. Ahora, en pleno unilateralismo bélico, es el momento de proyectar esta democracia global con la que nos hace falta para que el pacto global esté en manos de la política y no en manos de los mercados, pero de la política democrática. Deberíamos imaginar la humanidad como una implícita asamblea constituyente universal, cuyo fin será construir unas instituciones que garanticen a todos los humanos en condiciones de igualdad los derechos que permiten llevar adelante una vida libre y a poder ser feliz. ¿Cómo deberíamos reforzar y reformar el sistema de Naciones Unidas para avanzar a esa democracia global? El filósofo Michael Balzer explica que una democracia global que respete el pluralismo social y cultural del mundo debería asentarse sobre estas patas. Una ONU reforzada, más democrática, con una autoridad que mantuviera su carácter de organización interestatal y no superestado mundial. Dos, los actuales estados, para contar en el mundo, podrían agruparse en federaciones regionales a la manera de la Unión Europea. Solo así podríamos imaginar una geopolítica equilibrada o polarizada para la hegemonía occidental. Y tres, la sociedad civil mundial, ONGs, movimientos, redes, centros, partidos, deben seguir ejerciendo un rol de alma de la democratización mundial, como ha hecho el Foro Social Mundial a la manera de un Parlamento Mundial informal. La sociedad civil global debe impulsar la conciencia de una opinión pública mundial, porque las instituciones son solo el cuerpo de la democracia. Por su alma es la sociedad civil crítica y activa. Solo asentándose en estas dos patas, el regionalismo abierto y la sociedad civil globalizada, movilizada, será posible construir una ONU democrática. Pero ¿cómo debería ser esa ONU democrática? Se trata de recuperar a escala global la lógica de los estados del bienestar nacionales, de restablecer la preeminencia de los derechos sociales por encima de los derechos del capital. Esta y no otra es la lógica de la democracia. Si miramos aquella parte del sistema de la ONU que se encarga de los asuntos económicos, sociales, encontramos dos grupos de instituciones: las organizaciones económicas y financieras, FMI, Banco Mundial, OMC, y las instituciones de tipo social y cultural, la OIT, la OMS, UNESCO, FAO. Las primeras tienen poder pero no son democráticas. Las segundas disponen de legitimidad pero carecen de poder político y capacidad financiera. Nuestra utopía pasa por dotar de legitimidad a las instituciones con poder, es decir, democratizar el FMI, el Banco Mundial y la OMC, con el fin de poner el crecimiento económico al global al servicio de los países menos desarrollados y del bienestar social para la humanidad, y por dotar de poder a las instituciones sociales. Por lo tanto, ¿qué debería hacer un FMI democrático? Pues regular la libre circulación de capitales para estabilizar los mercados financieros y evitar las crisis sistémicas como las que han sufrido en la última década países como México, el sudeste asiático, eliminar los paraísos fiscales, penalizar la especulación financiera, tasa Tobin u otra medida semejante. ¿Qué debería hacer un Banco Mundial democrático? Si su misión es erradicación de la pobreza, debería poner las bases de un sistema de redistribución a nivel global, un sistema fiscal internacional. Como la humanidad no es capaz de articular un sistema de solidaridad financiera norte-sur capaz de redistribuir un 1 o 2% de la riqueza del mundo para financiar los servicios sociales básicos del sur, es decir, para salvar la vida de la gente, lo que hace la Unión Europea con los fondos de cohesión debería hacerse a escala global. Esto es, fondos de cohesión globales financiados por los países ricos que servirían para financiar las infraestructuras y servicios sociales
básicos para los países pobres. De hecho, el 0,7% es un embrión raquítico e insuficiente de este sistema fiscal global, y propuestas como el canje de deuda por gasto social o destinar a inversión social la recaudación de la tasa Tobin responde a esta filosofía. ¿Qué debería hacer una OMC democrático? Acabar con un sistema comercial asimétrico que proclama el libre comercio y solo lo aplica al sur. La hipocresía de los países ricos en relación con este sistema de comercio es estrepitosa. Haz lo que digo, no lo que hago. Estas instituciones podrían integrarse o quedar bajo el control político de un Consejo de Seguridad Económico y Social, ya que estaba previsto en la Carta Fundacional de la ONU, pero nunca creado, y que sería el contrapeso del actual Consejo de Seguridad Político y Militar. El Consejo de Seguridad Económico y Social podría impulsar, además, un tribunal de deuda para la imparcial condonación de la deuda externa de los países pobres. ¿Qué cometido podría llevar a cabo las instituciones sociales y culturales de la ONU si dispusiera de más poder político y mayor capacidad financiera? Regular la economía mundial cuanto afecta a cuestiones sensibles para el desarrollo y la justicia de la sociedad globales, tal como la salud, la educación, la cultura, la alimentación y el medio ambiente. La OIT debería tener la capacidad para instaurar unas condiciones laborales mínimas de cumplimiento obligatorio para todos los países del mundo, y para evitar cualquier inversor extranjero que se saliera de las normas en el tercer mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, debería tener el derecho de regular, de acuerdo con el derecho a la salud, al actual sistema de patentes vinculado a la industria farmacéutica, que hoy deviene en dependencia exclusiva con la OMC. Se debería crear un Consejo de Seguridad Medioambiental encargado de impulsar el proceso indicado con el Tratado de Kioto para llevar a cabo una regulación global y cooperativa de los límites ecológicos del crecimiento económico mundial. La FAO debería tener un derecho a limitar el libre comercio siempre que éste afecte a la seguridad alimentaria de los países. La UNESCO debería proteger la diversidad cultural de un modelo de capitalismo global que, al tiempo que incrementa las desigualdades, supone una poderosa fuerza de occidentalización de los países del tercer mundo y de las culturas tradicionales. El fundamentalismo es, en cierto modo, una reacción defensiva contra esta occidentalización. La UNESCO debe cuidar que el desarrollo económico no homogeneice culturalmente el planeta y de que el diálogo entre culturas no se inmunice del fundamentalismo. Vinculado a la UNESCO, se podría establecer un Consejo Mundial de las Religiones que fomente el diálogo interreligioso, muestre las religiones como una fuerza al servicio de la paz y la justicia social mundiales e impida la manipulación política de las mismas en la lógica del choque de civilizaciones. La otra gran idea de instituciones de la ONU que debería reforzarse y reformarse es en una clave democrática son las relativas a la paz y seguridad mundiales, para ofrecer una alternativa al actual orden imperial norteamericano. Imaginemos tres pilares básicos para una política mundial más democrática. 1. La democratización del Consejo de Seguridad para que refleje equitativamente el mundo y no solo las potencias militares. Estaría compuesto por las federaciones regionales y por aquellos grandes países que ya son una región del planeta de sí mismas, como China, India, Rusia, Unión Europea, Mercosur, Unión Africana, el ASEAN, la Liga Árabe y Estados Unidos. Todos deberían contar con derecho a veto y es la expresión del poder en este foro y no solo algunos. El reforzamiento del Tribunal Penal Internacional para avanzar desde una política mundial regulada por las armas y otra regulada por el derecho internacional democrático. El Tribunal Penal Internacional podría ser la sede de una policía mundial que poco a poco fuera sustituyendo a los ejércitos en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Las potencias militares mundiales, Unión Europea, Estados Unidos, China, India, Rusia, podrían establecer una cláusula en sus constituciones. Sus ejércitos solo podrían intervenir en el exterior a petición o con autorización expresa del Consejo de Seguridad debidamente democratizado. Así podría ser un mundo global democrático. Se trata de una visión utópica, sin duda, hija de la mala costumbre que ha tenido siempre la humanidad de soñar un mundo justo,
y de esa otra costumbre también mala de luchar por sus sueños de justicia. De todos modos, puestos a malas costumbres, peor es la tendencia de la historia actual a hacerle caso a la humanidad cuando ha luchado por sus sueños. Este fue el trabajo de finales de enero del 2004 sobre guerras justas e injustas, un razonamiento moral con ejemplos históricos de este libro de Michael Balzer, con el que probablemente el Juan Carlos Pérez Álvarez del presente tendría una profunda discusión tanto en modelo económico como en modelo militar, como en modelo político, a nivel global, a nivel regional y a nivel territorial. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti helpean.